Casi nadie hoy reconocería este nombre si se lo mencionas en la calle. Y sin embargo, hubo una época en que este pequeño auto sueco se atrevió a hacer algo que ninguna otra marca en su categoría se atrevía siquiera a imaginar. No hablamos de una fábrica de deportivos como Porsche, ni de una tradición como la de los roadsters británicos. Hablamos de una compañía conocida por construir sedanes extraños con forma de zapato, que un día decidió, casi por capricho, meterse en el mundo de los autos deportivos ligeros. El resultado fue una máquina tan diminuta como ruidosa, con un motor que sonaba más a motocicleta que a automóvil, y una historia de reinvenciones constantes que la llevaría a desaparecer no una, sino varias veces, antes de terminar convertida en una rareza que hoy pocos coleccionistas conocen, pero que quienes la conocen aman con locura. Este es el Saab Sonet. Todo comenzó a mediados de los años 50, cuando un grupo de ingenieros de Saab, apasionados por las carreras, decidió construir un prototipo de 2 plazas casi sin presupuesto, trabajando literalmente en un granero cerca de la planta principal de la marca en Suecia. No tenían el respaldo de un departamento de diseño completo, ni el capital de un proyecto oficial. Tenían ingenio, chatarra reciclada de la línea de producción, y la obsesión de demostrar que Saab también podía construir algo veloz y emocionante. El auto que salió de ese granero pesaba apenas alrededor de 500 kilos, gracias a un chasis de aluminio remachado que parecía sacado más de un avión que de un auto, y una carrocería de fibra de vidrio, un material que la propia Saab apenas empezaba a explorar. Visualmente, aquel primer Sonet coqueteaba con las líneas de un Porsche Speedster o de los roadsters italianos de la época, aunque sin llegar a su elegancia. Pero lo verdaderamente insólito estaba escondido bajo el cofre. En lugar de un motor pensado para deportividad, Saab reutilizó el corazón de sus sedanes de calle, un 3 cilindros de apenas 750 centímetros cúbicos. Y aquí viene lo increíble, un motor de 2 tiempos, de esos que normalmente encontrarías en una motocicleta, no en un auto. El resultado era un sonido áspero, agudo, completamente distinto a cualquier otro deportivo de su tiempo, entregando apenas 57 caballos de fuerza. Y como si eso no fuera suficientemente extraño para un auto deportivo, la tracción era delantera, algo prácticamente inaudito en esta categoría. Presentado en el Salón del Automóvil de Estocolmo en 1956, el pequeño Sonet fue un éxito inmediato de crítica, pero el destino tenía otros planes. Saab decidió apostar todo su presupuesto en sus sedanes y el proyecto del Sonet quedó congelado apenas después de construir 6 unidades de prueba. Parecía que la historia terminaría ahí, como una curiosidad olvidada en los archivos de la marca. Pero el Sonet, contra todo pronóstico, estaba a punto de regresar de una forma que nadie esperaba. 10 años después, en 1966, el Sonet regresó de una forma que ni sus propios creadores hubieran imaginado en aquel granero sueco. Esta vez no se trataba de un simple retoque, sino de una reinvención casi completa. El viejo Roadster abierto quedó atrás, y en su lugar, apareció un auto con silueta de fastback, elegante y compacto, con una ventana trasera de vidrio curvo tan pronunciada que parecía sacada de un Plymouth Barracuda de la misma época. La parte frontal también se modernizó, con faros ahora integrados en los guardabarpos y líneas mucho más angulosas que antes. Por primera vez, Saab contaba con un presupuesto real detrás del proyecto, y eso se notaba en cada detalle. Pero no nos equivoquemos pensando que se trataba ahora de un auto grande. Seguía siendo diminuto, con una distancia entre ejes de apenas 216 centímetros y un largo total que lo hacía notablemente más corto que cualquier roadster británico de su tiempo. Aún así, bajo esa carrocería compacta, Saab había hecho algo verdaderamente ambicioso. Instaló suspensión independiente tanto al frente como atrás, algo poco común incluso en deportivos más caros. Y el corazón del auto seguía siendo ese peculiar motor de 2 tiempos, ahora crecido a 840 centímetros cúbicos, entregando 60 caballos de fuerza. Con un peso de apenas 680 kilos, ese pequeño motor bastaba para llevar al Sonet más allá de los 160 kilómetros por hora, si uno tenía la paciencia de esperar a que llegara ahí. Conducirlo era una experiencia única. El sonido áspero y agudo del motor de 2 tiempos, combinado con 3 carburadores trabajando en conjunto y una caja manual de 4 velocidades con palanca en la columna de dirección, hacían que cada trayecto se sintiera como una pequeña travesura mecánica. Saab tenía puestas sus esperanzas en el mercado estadounidense, que en ese momento devoraba cualquier deportivo europeo compacto que llegara a sus costas. Pero ahí surgió el primer gran obstáculo real de esta historia. En Suecia, un motor de 2 tiempos no representaba ningún problema. Los conductores europeos estaban acostumbrados a mezclar aceite con gasolina, a los olores particulares del escape, a la rutina de mantenimiento distinta que exigía esta tecnología. Pero en Estados Unidos, ese mismo motor se convirtió en un obstáculo casi insalvable para las ventas. Los compradores americanos simplemente no estaban dispuestos a lidiar con esa complicación adicional, sin importar cuán encantador fuera el resto del auto. El resultado fue brutal,
Apenas 258 unidades del Sonet con este motor lograron venderse antes de que Saab tomara una decisión drástica. Necesitaban un motor nuevo, uno de 4 tiempos, convencional, confiable. El problema era encontrar uno que físicamente cupiera en un compartimento de motor diseñado para ser lo más pequeño posible. Un 6 cilindros en línea sería demasiado largo. Un V6 sería demasiado ancho. Las opciones eran escasas, casi inexistentes. Y fue entonces cuando Saab encontró, casi por casualidad, la solución en un motor que ni siquiera era suyo. La solución llegó desde un lugar inesperado. Un motor V4 de Ford, originalmente diseñado para un proyecto llamado Cardinal. Un auto económico que Ford había planeado para el mercado estadounidense, pero que nunca llegó a fabricarse allí. En cambio, ese motor terminó viviendo una segunda vida en varios modelos europeos de Ford, sin que jamás pisara suelo americano bajo ningún capó de la marca azul. Y ahora, de manera curiosa, sería un fabricante sueco de autos pequeños quien le daría a ese motor su momento más inesperado de protagonismo. Este V4 de 1500 centímetros cúbicos resolvía de golpe el problema que había hundido las ventas del Sonet original. Al ser un motor de 4 tiempos convencional, eliminaba por completo la necesidad de mezclar aceite con gasolina, esa rutina que tanto había espantado a los compradores estadounidenses. La potencia máxima subió apenas a 65 caballos, una diferencia mínima frente al motor anterior. Pero el verdadero cambio estaba en otro lado, la curva de torque. Este nuevo motor entregaba su fuerza de manera mucho más generosa en revoluciones bajas, haciendo que el auto se sintiera más vivo, más manejable, más cercano a lo que un comprador normal esperaba de un deportivo cotidiano. Sí, el motor pesaba más, y la experiencia de manejo cambió notablemente respecto al áspero y agudo 3 cilindros original. Pero para la gran mayoría de los compradores, esa pérdida de carácter valía la pena a cambio de una vida sin dolores de cabeza mecánicos. Estos nuevos modelos pasaron a llamarse Sonet V4, y el cambio de estrategia funcionó exactamente como Saab esperaba. Entre 1967 y 1969 se vendieron 1.600 unidades, un salto enorme comparado con las apenas 258 del motor anterior. En Estados Unidos, el precio de entrada rondaba los $3.200 de la época, una cifra que colocaba al Sonet en un territorio competitivo frente a otros deportivos importados. Pero la historia del Sonet estaba lejos de estabilizarse. Para 1970, los ejecutivos de Saab comenzaron a notar que el diseño necesitaba renovarse si querían mantenerse relevantes frente a la competencia, que avanzaba con nuevos lenguajes visuales cada temporada. Así nació la tercera y última reinvención del Sonet, un rediseño relativamente económico de producir, ya que la mayoría de la estructura y las líneas laterales del auto se mantuvieron intactas. El verdadero cambio se concentró en la parte frontal, que ahora lucía mucho más angulosa, con un par de faros escamoteables, asomando sobre una parrilla de ancho completo que albergaba las luces antiniebla. La icónica ventana trasera, curva, tan característica de la generación anterior, fue reemplazada por un panel de vidrio plano, mucho más económico de fabricar, y con una novedad práctica. Ahora estaba bisagrada, permitiendo acceso directo a la cajuela para cargar equipaje con mayor comodidad. Bajo el cofre, el mismo V4 de Ford seguía presente, aunque ligeramente menos potente debido a las nuevas regulaciones de emisiones que comenzaban a apretar a toda la industria automotriz de la época. No sería sino hasta 1972 que Saab logró recuperar esos caballos perdidos, instalando una versión ampliada de 1.700 centímetros cúbicos del mismo motor. Lo que nadie en Saab podía anticipar era que el verdadero enemigo del Sonet no vendría de la competencia ni de los ingenieros, ni siquiera de las regulaciones de emisiones. Vendría de una crisis energética global que estaba a punto de cambiar las reglas del juego para toda la industria automotriz. Con el nuevo motor de 1.700 centímetros cúbicos, el Sonet de tercera generación alcanzaba los 100 km por hora en poco más de 13 segundos, completando el cuarto de milla en unos 18 segundos. Cifras que hoy nos parecerían modestas, casi risibles, pero que en su momento representaban algo distinto. No la velocidad pura como argumento de venta, sino la posibilidad de exprimir cada gramo de potencia disponible en una carretera pública sin meterse en problemas. El Sonet nunca fue un auto rápido, pero era, sin lugar a dudas, un auto divertido. De esos que te permiten disfrutar el límite completo del motor, sin sentir que estás arriesgando la licencia de conducir. Esta tercera versión trajo además un interior renovado, con un tablero considerablemente más agradable que el de sus predecesores. Pero el cambio más celebrado por quienes probaron el auto fue otro. La palanca de cambios, antes montada incómodamente en la columna de dirección, ahora se ubicaba directamente en el piso, conectada a la misma caja manual de 4 velocidades. Un detalle aparentemente menor que transformaba por completo la sensación de manejo, haciendo que cada cambio se sintiera más directo, más deportivo, más conectado con el auto. Publicaciones especializadas de la época elogiaron al Sonet por su experiencia de manejo divertida y su manejo equilibrado, a pesar de que el auto arrastraba una distribución de peso bastante desigual entre el eje delantero y el trasero.
Sin embargo, no todo eran halagos. Los mismos periodistas que disfrutaban la dirección comunicativa del Sonet también señalaban con franqueza sus defectos. El acceso al motor para dar mantenimiento se había vuelto más complicado con el nuevo diseño, y ciertos puntos de contacto cotidianos, como el embrague, los frenos y la propia palanca de cambios, simplemente no estaban a la altura de las mejores cualidades del auto. Era, en resumen, un vehículo lleno de contrastes, brillante en algunos aspectos, frustrante en otros, pero honesto en su identidad. A pesar de estas imperfecciones, las ventas de esta tercera generación superaron notablemente a las de la generación anterior. Por un breve momento, pareció que el Sonet finalmente había encontrado su fórmula ganadora, ese equilibrio perfecto entre carácter, practicidad y atractivo comercial que tanto había perseguido desde aquel primer prototipo construido en un granero sueco casi 20 años atrás. Pero el mundo estaba a punto de cambiar de una forma que ningún ingeniero de Saab podía haber anticipado. Alrededor de 1973, una crisis energética global comenzó a sacudir los cimientos de la industria automotriz completa, encareciendo drásticamente el combustible y cambiando de la noche a la mañana las prioridades de los compradores en todo el mundo. Y como si eso no fuera suficiente, Estados Unidos impuso nuevas regulaciones que exigían parachoques reforzados capaces de resistir impactos a baja velocidad, sin sufrir daños significativos. Para un auto tan pequeño y ligero como el Sonet, estas defensas reforzadas no eran un simple detalle estético. Representaban un peso adicional considerable, empujando el peso total del auto hasta cerca de 860 kilogramos, una cifra que golpeaba directamente el corazón mismo de la filosofía original del Sonet: la ligereza. Y con ese peso extra, el rendimiento que tanto habían cuidado los ingenieros suecos comenzó a deteriorarse justo en el peor momento posible. Las ventas, que apenas un par de años antes parecían estar despegando finalmente, comenzaron a desplomarse casi de inmediato. Los compradores estadounidenses, golpeados por el aumento repentino en los precios de la gasolina, ya no veían con los mismos ojos a un deportivo con un motor de 1.700 centímetros cúbicos, que aunque eficiente para su categoría, ya no representaba la prioridad que alguna vez fue la diversión al volante. Ahora la gente buscaba economía, practicidad, autos que no complicaran aún más una situación económica que se sentía cada vez más incierta. Para 1974, la dirección de Saab tomó una decisión que, aunque dolorosa, era casi inevitable dado el panorama. El Sonet llegaba al final de su producción. No hubo un anuncio dramático, ni una despedida cargada de nostalgia en su momento. Simplemente, la línea de producción se detuvo, y con ella se cerró un capítulo que había comenzado casi 2 décadas atrás en un granero improvisado, con un grupo de ingenieros suecos que solo querían demostrar que su marca también podía construir algo emocionante. Hubo, según cuentan quienes vivieron de cerca aquellos años en Saab, planes internos para revivir el Sonet en el futuro, propuestas que circularon entre ingenieros y ejecutivos con la esperanza de que el pequeño deportivo volviera a tener una oportunidad. Pero ninguno de esos planes llegó jamás a materializarse. El Sonet, tal como lo conocíamos, simplemente dejó de existir, sin un regreso triunfal, sin una cuarta generación que corrigiera los problemas de las anteriores. En total, contando las 3 generaciones completas desde aquel primer prototipo de 1956 hasta el último modelo fabricado en 1974, apenas se construyeron poco más de 10.000 unidades de Sonet en toda su historia. Una cifra minúscula si la comparamos con cualquier deportivo británico contemporáneo, que fácilmente multiplicaba esa cantidad en apenas un par de años de producción. El Sonet siempre fue, desde su concepción original, un auto para un tipo muy particular de comprador, alguien que no buscaba simplemente un deportivo más, sino algo genuinamente distinto, algo que se atreviera a romper con las convenciones establecidas, sin importar que esa decisión implicara sacrificios evidentes en refinamiento o en aceptación masiva. Hoy, más de 5 décadas después de que se ensamblara la última unidad, el Saab Sonet ocupa un lugar extraño en el mundo de los autos clásicos. No es una leyenda reconocida como los roadsters británicos de su época, ni tampoco es completamente desconocido para quienes realmente se apasionan por la historia automotriz. Es, más bien, un secreto guardado celosamente por un grupo reducido de entusiastas que entienden exactamente lo que este pequeño auto representó. La prueba viviente de que la innovación genuina no siempre necesita nacer de un presupuesto ilimitado, ni de un departamento de diseño con todos los recursos del mundo, sino a veces, simplemente, de una idea obsesiva y la voluntad de llevarla hasta sus últimas consecuencias. Durante décadas, el Saab Sonet vivió como una nota al pie en la historia del automovilismo, mencionado apenas de pasada cuando alguien recordaba la extraña costumbre sueca de construir aviones y autos bajo el mismo techo. Pero algo cambió en el mercado de coleccionistas en los últimos años, y ese cambio trajo consigo una segunda vida inesperada para este pequeño deportivo olvidado. Resulta revelador un dato curioso sobre el propio nombre del auto. En sueco, la palabra elegida para bautizarlo tenía un doble sentido casi poético, porque sonaba de manera muy similar a la palabra en inglés para un poema estructurado de 14 versos.
un periodista de una reconocida revista automotriz estadounidense, no pudo resistirse a esa coincidencia años después, abriendo su reseña del auto con una parodia de un soneto shakespeariano, comparando a Saab con el propio Shakespeare. Ambos ya desaparecidos, pero cuyas obras, según él, seguían perdurando. Una broma ingeniosa que, sin proponérselo, capturó perfectamente la esencia de cómo los entusiastas de hoy ven a este auto. Una reliquia extinta que se niega a ser olvidada del todo. Hoy, el mercado de subastas online cuenta una historia fascinante sobre el Sonet. Los ejemplares que circulan en plataformas especializadas de compraventa de autos clásicos muestran un rango de precios sorprendentemente amplio, desde unidades que necesitan restauración completa y se venden por apenas unos cientos de dólares, hasta ejemplares impecables, con pintura original y documentación completa desde su fabricación, que alcanzan cifras de $30,000 o más. Según registros de casas especializadas en la evaluación de autos clásicos, el precio mediano de un Sonet vendido en subasta ronda los $8,000, una cifra que lo mantiene como uno de los deportivos clásicos europeos más accesibles para un coleccionista que recién comienza. Y aquí está quizás la ironía más deliciosa de toda esta historia. El Sonet, ese auto que Saab construyó con retazos de otros modelos, con un presupuesto casi inexistente, pensado originalmente como un capricho de ingenieros apasionados por las carreras, terminó convirtiéndose en algo que ninguno de sus creadores originales podría haber anticipado, una puerta de entrada asequible al mundo de los autos deportivos europeos clásicos. Mientras un roadster británico contemporáneo en condiciones similares puede costar el doble o el triple, el Sonet permanece como uno de esos secretos bien guardados que solo los verdaderos conocedores de la historia automotriz parecen recordar. Existe además un detalle curioso sobre 1972, el único año en que Saab realmente vendió el Sonet de forma significativa en su propio mercado doméstico sueco. Durante la mayor parte de su vida productiva, este pequeño deportivo fue concebido casi exclusivamente como un producto de exportación, diseñado para conquistar mercados extranjeros, más que para satisfacer a los propios compradores suecos. Un dato que dice mucho sobre las prioridades comerciales de Saab en aquella época, y sobre cuánto dependía el destino del Sonet de un mercado, el estadounidense, que finalmente nunca terminó de enamorarse por completo de él. Detrás de este pequeño auto de calle, existió también un capítulo menos conocido, pero igual de fascinante: su breve incursión en las carreras internacionales. Y ahí aparece un nombre que cualquier entusiasta de Saab reconocería de inmediato: Erik Karlsson, el piloto sueco que se convirtió en la cara pública de la marca durante décadas, tan identificado con Saab que muchos simplemente lo llamaban Mr. Saab. En 1966, Karlsson se subió al volante de un Sonet 2 especialmente preparado para competir en el Cup des Alpes, una de las pruebas de resistencia más exigentes del calendario europeo de rallies. Los ingenieros de Saab habían llevado el motor de 2 tiempos original hasta límites que jamás habría imaginado un comprador convencional, ampliándolo a 940 centímetros cúbicos y elevando su potencia hasta unos 93 caballos de fuerza, casi el doble de lo que entregaba la versión de calle. Con esa preparación, el pequeño Sonet de competición lograba acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 8 segundos, cifras que en 1966 resultaban genuinamente impresionantes para un auto de esta categoría y tamaño. Lo verdaderamente sorprendente ocurrió en la pista. Durante buena parte de la competencia, el Sonet de Karlsson logró mantener el ritmo de un Porsche 904, uno de los autos de competición más respetados de la época, un rival que en teoría pertenecía a una categoría completamente distinta. Por un momento, parecía que ese pequeño auto sueco, construido con piezas recicladas de sedanes familiares, podía realmente competir contra la maquinaria alemana de carreras pura. Pero la carrera terminó de una forma casi digna de una novela de intriga. El motor de 2 tiempos, ya de por sí exigente con sus bujías bajo condiciones normales de competencia, comenzó a fallarlas a un ritmo alarmante. El equipo de Saab se quedó literalmente sin repuestos en plena carrera y tuvo que retirarse. Las sospechas de sabotaje no tardaron en surgir entre el equipo, y cuando enviaron muestras de la gasolina utilizada para análisis en los laboratorios de Saab, los resultados confirmaron lo que muchos ya sospechaban. El combustible había sido contaminado con una sustancia extraña. Nunca se resolvió oficialmente quién estuvo detrás de aquel sabotaje, pero el episodio quedó grabado en la memoria de quienes vivieron de cerca el mundo del rally europeo de los años 60, como una prueba más de que, incluso en su forma más modesta y menos conocida, el pequeño Sonet había logrado algo que pocos autos de su tamaño podían presumir: hacer que sus rivales sintieran la necesidad de jugar sucio para vencerlo. Erik Karlsson no era un piloto cualquiera, y entender quién era él ayuda a entender por qué el Sonet significó tanto para Saab, incluso siendo un producto tan marginal dentro del catálogo completo de la marca. Su historia con la compañía se remonta a los primeros años de la década de 1950, cuando competía en rallies locales suecos al volante de autos claramente subpotenciados. Obligado a compensar con pura habilidad y técnicas poco convencionales, lo que el motor no le entregaba en potencia bruta.
Su gran momento de reconocimiento llegó en 1955, cuando logró una victoria inesperada en el Rally Rikspokallen, conduciendo un modesto Saab 92, un resultado que llamó la atención de toda la industria automotriz sueca. A partir de ahí, Carlsson se convirtió en sinónimo de la marca durante los siguientes 20 años, ganando rallies internacionales de enorme prestigio y ganándose un apodo entrañable entre los suecos. Le llamaban Carlsson en el techo, una referencia directa a él, a un personaje de cuentos infantiles muy popular en Escandinavia, pero también de manera más literal a su curiosa costumbre de terminar volcando el auto durante las competencias más exigentes. En una ocasión durante el Safari Rally en África, volcó el auto deliberadamente para poder salir de un lodazal que amenazaba con dejarlo varado. Cuando periodistas escépticos dudaron después de su relato, Carlsson simplemente volvió a hacerlo frente a ellos para demostrar que decía la verdad. Este era el tipo de piloto que Saab había puesto al volante del Sonett de competición, alguien cuya reputación de audacia y resistencia encajaba perfectamente con la filosofía improvisada y obstinada que había dado origen al auto mismo desde aquel primer prototipo construido en un granero sueco. Carlsson permaneció ligado a Saab durante el resto de su vida, incluso mucho después de retirarse oficialmente de la competencia, asistiendo durante décadas a convenciones de propietarios en Estados Unidos y Europa, donde deleitaba a los entusiastas con anécdotas que, según cuentan quienes lo conocieron, se volvían más divertidas cada vez que las repetía. Incluso permaneció en la nómina de la compañía hasta el colapso final de Saab en 2011, un gesto simbólico que reflejaba lo entrelazada que estaba su identidad personal con la de la marca que representó durante toda su vida adulta. Y aunque su nombre está mucho más asociado a los sedanes clásicos de Saab, que compitieron en los grandes rallies europeos de los años 50 y 60, aquel breve y accidentado episodio con el Sonett en el Cup des Alpes de 1966 quedó como un recordatorio de que incluso el auto más modesto del catálogo de Saab llevaba consigo el mismo espíritu obstinado y desafiante que definía a toda la marca. Vale la pena detenerse un momento en algo que suele pasarse por alto cuando se habla del Sonett. Su concepto de diseño no era tan descabellado como parecía a primera vista. La idea de tomar una plataforma mecánica completamente convencional, tomada prestada de sedanes familiares, y vestirla con una carrocería deportiva de 2 plazas, era en realidad una fórmula que otros fabricantes europeos también habían explorado con éxito. Volkswagen había hecho algo parecido con el Karmann Ghia, y más adelante repetiría la fórmula con el Scirocco, autos que por dentro eran esencialmente mecánica de uso diario, pero que por fuera prometían una experiencia completamente distinta. La diferencia, sin embargo, estaba en la ejecución y en el contexto. Volkswagen contaba con una red de distribución global, una reputación ya consolidada, y sobre todo, un motor confiable desde el primer día. Saab, en cambio, llegó a intentar lo mismo con un motor de 2 tiempos que resultaba encantador en Escandinavia, pero completamente ajeno a lo que el comprador norteamericano promedio estaba dispuesto a tolerar. Esa diferencia, aparentemente pequeña, terminó siendo la que separó a un modelo que se convirtió en ícono cultural de otro, que quedó relegado a nota curiosa en los libros de historia automotriz. Y sin embargo, ahí está precisamente lo que hace al Sonett tan entrañable para quienes hoy lo rescatan del olvido. No fue un fracaso por falta de ambición ni por falta de ingenio. Fue, más bien, la historia de una compañía pequeña que intentó jugar en las mismas ligas que gigantes, con muchísimos más recursos, usando exactamente lo que tenía a mano: piezas recicladas, presupuestos ajustados y una determinación casi terca de demostrar que también podían construir algo emocionante. Ese mismo espíritu, el de negarse a seguir el camino obvio simplemente porque era el que todos los demás tomaban, es el que define a Saab como marca en toda su historia, mucho más allá de este pequeño deportivo específico. Basta recordar que esta era la misma compañía que, años después de descontinuar el Sonett, seguiría insistiendo en soluciones de ingeniería poco convencionales en prácticamente todos sus modelos. Encendidos ubicados entre los asientos delanteros, motores turboalimentados cuando pocos se atrevían a confiar en esa tecnología para autos de calle, diseños aerodinámicos pensados primero para la eficiencia y después para la estética. El Sonett, visto en retrospectiva, no fue una anomalía dentro del catálogo de Saab. Fue, en realidad, la expresión más pura y concentrada de todo lo que la marca representaba. La voluntad de hacer las cosas de manera distinta, incluso cuando esa decisión no fuera la más rentable a corto plazo. Han pasado más de 5 décadas desde que la última unidad del Sonett salió de la línea de producción en Suecia, y sin embargo, cuando uno se detiene a mirar la trayectoria completa de este pequeño auto, es difícil no encontrar en ella una especie de metáfora perfecta sobre lo que significa atreverse a construir algo distinto sin las garantías de éxito que tienen los grandes jugadores de cualquier industria. El Sonett nunca tuvo el presupuesto de un Porsche, ni la tradición deportiva de un MG, ni el prestigio cultural de un Alfa Romeo. Lo que tuvo, en cambio, fue la obstinación de un puñado de ingenieros suecos que se negaron a aceptar que su compañía solo podía construir sedanes prácticos y algo extraños, y que decidieron, contra toda lógica comercial inmediata, demostrar lo contrario.
Ese primer prototipo construido en un granero, con apenas 6 unidades ensambladas a mano, pudo haber quedado como una simple curiosidad olvidada en los archivos corporativos de Saab. En cambio, regresó una y otra vez, reinventándose por completo cada vez que el mercado o las circunstancias lo obligaban a cambiar. Cambió de motor cuando el original resultó ser un obstáculo comercial insalvable. Cambió de carrocería cuando el diseño necesitaba modernizarse. Incluso llegó a competir, brevemente, contra máquinas de carreras que pertenecían a una categoría completamente distinta, y estuvo cerca de sorprender a todos, antes de que el sabotaje ajeno le arrebatara esa oportunidad.